A continuación tenemos la charla ponencia de Antonio Pérez Caínzos. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. Entiendo que muchos de vosotros, si no sois entrenadores, pues seréis personas que os estáis dedicando al mundo del baloncesto a todos los niveles, ya sea formación, ya sea iniciación, ya sea en el mundo profesional. Y bueno, pues para mí es un placer poder estar aquí hoy con vosotros. Y antes de nada, pues felicitar a la Asociación Madrileña de Entrenadores, porque estas iniciativas yo creo que son fundamentales para que entre todos podamos mejorar este juego que tanto nos gusta y tanto nos apasiona, ¿no? Entonces, en estos 45 minutos, que son muy pocos minutos para mí, voy a intentar transmitiros una propuesta sobre metodología rentable para la enseñanza de los fundamentos técnico-tácticos del juego. Claro, en 45 minutos poder hablar de metodología es quizás un reto bastante grande para mí, pero sí sobre todo lo que quiero es transmitir cómo yo, por mi experiencia o por lo que yo he vivido, cómo entiendo yo que podemos atacar uno de los paradigmas, yo creo que es que nuestra metodología a la hora de entrenar sea lo más rentable posible. Entonces he preparado una serie de diapositivas, muchas de ellas divertidas, la verdad es que me lo he pasado bien haciendo esta presentación y espero que os remueva un poco, ¿no? Pero me va a ayudar mucho para poder decir lo que os quiero contar. Esta foto. Esta foto es una foto que a mí me gusta mucho porque es un Sherpa que se dedica, a guiar a escaladores a las cumbres de los montes del Everest, del Himalaya, bueno, todas esas cumbres que son difíciles de conquistar. ¿Por qué esta foto? Porque me dice mucho de cómo debemos de ser los entrenadores, de qué espíritu y qué esencia debemos de tener a la hora de poder ayudar y guiar a los jugadores o a un equipo. Nosotros debemos de ser especialistas, debemos de intentar um, conocer muy bien el juego, conocer muy bien la montaña y eh, ser esas personas que van a acompañar al jugador en todo su camino. Por lo menos sabemos lo que se va a encontrar más adelante y él no sabe que no sabe. El jugador muchas veces tiene un conocimiento del juego determinado por sus experiencias, entrenadores previos, bueno, por sus habilidades motrices que pueda tener adquiridas por sus experiencias en otros equipos o en otros deportes, y llegan a nosotros con un conocimiento del juego determinado que siempre va a ser inferior al que debamos de tener nosotros. Entonces nosotros debemos de guiar a ese deportista en todo su camino sabiendo lo que hay en la cumbre, sabiendo lo que va a necesitar para afrontar esos retos que el juego o esos problemas o esos contextos o esas secciones de juego que el jugador va a tener que solucionar o que va a tener va a tener que exponerse para poder tomar las mejores decisiones. ¿Dónde nos situamos nosotros como entrenadores? ¿Cómo puedo tener y tomar perspectiva del proceso de entrenar? He encontrado hoy esta frase de un entrenador que yo creo que todos conocéis, Steve Kerr, que dice que el primer impulso es pensar que tú eres el entrenador y tienes que controlarlo todo. Pero ser entrenador no significa controlar, significa guiar. Me di cuenta de que no iba a conseguir nada diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro y hay que ir más allá. Bueno, pues esta frase la encontré hoy y de verdad que me ayuda mucho para esta presentación. Entiendo que nosotros como entrenadores muchas veces jugamos a ser dioses, a querer controlar el juego y nos olvidamos que es un juego de jugadores. Entonces, para mí, en la cima de la jerarquía está el juego. Nosotros debemos como entrenadores, respetar el juego. Si respetamos el juego, si respetamos toda la lógica interna que tiene este deporte e intentamos poco a poco conocerlo más a fondo, saber qué se juega en otros países, cómo se entrena en otras culturas a los jugadores de categorías inferiores, si nos preocupamos por escudriñar el juego que nos apasiona, siempre vamos a tener como algo que está en la cima de la jerarquía. Después del baloncesto, después del juego, está el equipo. Y después del equipo está el jugador o los jugadores. Nosotros nunca tenemos que estar por encima del juego, nunca debemos de estar por encima del equipo y nunca debemos de estar, bajo mi punto de vista, por encima de los jugadores, sino que debemos de estar a un lado de todo este proceso, de toda esta jerarquía,
para guiar este proceso, el proceso del equipo con el juego, el proceso del jugador con el equipo, escuchar al baloncesto y sobre todo transmitir al jugador joven o al jugador ya no tan joven que debe tener unos valores de respeto hacia este deporte, ¿no? Que tanto nos apasiona y que tanto nos moviliza para seguir aprendiendo y poder seguir dedicándole horas y horas en la enseñanza de este juego. Nosotros como entrenadores tenemos voy a ir un poco rápido, pero me gustaría transmitir estas ideas antes de hablar a fondo de la metodología rentable. Nosotros como entrenadores, bueno, pues desde que empezamos, entrenadores jóvenes, tenemos una serie de conceptos adquiridos, ya sea porque repetimos conceptos e ideas de entrenadores que nos entrenaron, o porque tenemos unos referentes en nuestro club que nos han inculcado una serie de metodologías o de ejercicios o de cómo llevar un equipo o de cómo entrenar a un jugador. Todos estos conceptos y todas estas ideas nosotros las asumimos como propias o intentamos enriquecerlas con nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Estos conceptos y estas ideas van a empezar a generar, por cómo nosotros las interpretamos, nuestro método como entrenadores. Entonces yo creo que este proceso de adquirir conceptos de fuentes diversas, mucha gente pues lee artículos científicos, otra gente escucha a entrenadores superprofesionales que llevan dedicándose a esto muchísimos años, otros escuchan a entrenadores de su club, que llevan también muchos años dedicándose a la enseñanza del baloncesto en categorías de formación. Mucha gente lee libros. Bueno, todos estos conceptos, todas estas ideas van generando nuestro maestraje como entrenadores. Quizás lo más difícil sería generar nosotros nuestras propias ideas. Y esta diapositiva a mí me ayuda mucho para tener un espíritu crítico siempre. No siempre repetir lo que otros hacen, no siempre dar por válido lo que otros hacen con un resultado positivo, sino que, bueno, muchas veces, según el contexto en el que estás y a los jugadores a los que entrenas, lo que hacen otros no te sirve. Entonces, bueno, os invito a que con todo lo que sabéis, con todo lo que escucháis, con todo lo que las reflexiones que hacéis sobre el baloncesto, generéis vuestro propio método de trabajo. Y esto generará con un futuro vuestro maestraje como entrenadores. Es muy importante identificar dónde estamos, ya no solo a nivel cultural, ¿no? No es lo mismo entrenar en España que entrenar a lo mejor en un equipo de formación en Venezuela. La cultura, la idiosincrasia que hay en ese país, cómo entienden el deporte, cómo entienden el baloncesto. No es lo mismo entrenar en un equipo de formación, de iniciación, un equipo profesional. No es lo mismo hacer un entrenamiento individual con un jugador profesional que con un jugador que se está iniciando. No es lo mismo ser entrenador ayudante que ser entrenador jefe. Bueno, todo este tipo de contextos y situaciones en las que estamos nos definen como entrenadores y marcan lo que el baloncesto va a pedir de nosotros en esa situación y en ese contexto. Yo creo que lo más difícil es ser un entrenador universal, ser un entrenador que sea capaz de conseguir sus objetivos y ayudar a conseguir los objetivos a sus jugadores y a sus equipos en todos los contextos posibles donde él pueda trabajar. Yo creo que es el reto de cualquier entrenador. Muchos entrenadores profesionales a lo mejor no serían capaces de entrenar equipos de iniciación en minibásquet. Muchos entrenadores de minibásquet a lo mejor no serían capaces de ser entrenadores ayudantes en Euroliga. Para mí, como entrenadores, debemos de ir hacia ahí, hacia ese camino, hacia el camino de poder ser entrenadores que sepan adaptarse a cualquier tipo de contexto y ayudar a esos jugadores, a sus equipos a conseguir sus objetivos, con una metodología rentable. Esa metodología rentable muchas veces la podemos conseguir no por lo mucho que sabemos, no se trata de saber mucho baloncesto, se trata de con el baloncesto que sabemos cómo podemos hacer rentable todos los ejercicios que planteemos con nuestros jugadores. No es como cuánto sé, sino cómo entreno. Con lo que sé, cómo puedo llegar a tener esa metodología rentable. Nosotros tenemos la capacidad como entrenadores de crear y de transformar contextos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos hacer que sea muy inestable el lugar donde el jugador se está desarrollando. Con nuestra comunicación, con cómo llevamos los ejercicios, con cómo tratamos al equipo, con cómo corregimos, con cómo exigimos, qué nivel de exigencia tienen los jugadores, cómo somos de coherentes y de justos. Con todo eso nosotros podemos generar un contexto muy inestable para el jugador o muy estable para el jugador. Tenemos esa capacidad de generar contextos. Entonces, dentro de esa capacidad que tenemos de acompañar al equipo respetando el juego y respetando al jugador,
nosotros podemos generar ese ring. Y pongo este ring porque me gusta este símil de que con nosotros debemos de generar ese ring donde el jugador se va a preparar, donde el jugador va a estar con nosotros y donde vamos a trabajar juntos. ¿Cómo? Pues con normas. ¿Qué normas tenemos a la hora de entrenar? ¿Cómo educamos al jugador para escuchar? ¿Qué espacios comunicativos tenemos con el equipo y con los jugadores? ¿Qué tipo de comunicación tengo con ellos? ¿En qué espacio tengo ese tipo de comunicación? ¿Cómo corrijo al jugador? ¿Cómo aprende a entrenar? ¿Cómo aprende a mantener una atención y una concentración alta en el ejercicio y en la tarea? ¿Cómo respeta el juego el jugador? Yo creo que ese ring, ese ring que nosotros generamos con esas normas, y, y digo ring porque bueno, cada una de esas cuerdas son cuerdas flexibles donde el jugador las normas las empuja, pero siempre, o las reta, pero siempre va a quedarse dentro de ese espacio, ¿no? Entonces, ese ring y esas normas y esa capacidad de generar contextos las tenemos que, yo creo que es un valor que tenemos que explotar como entrenadores. Generar ese contexto y ese ring para que el jugador aprenda a entrenar y pueda entrenar. Generar esos espacios comunicativos con los jugadores. Nosotros tenemos esa capacidad y ese tiempo de poder hablar con ellos de baloncesto, de hacerles pensar, de generar conciencia, de cómo han vivido la sesión, de escucharles, de que aprendan a escuchar ellos el baloncesto, de que aprendan ellos a autoevaluarse. Bueno, esos espacios comunicativos nosotros también los debemos de tener en nuestra metodología con ellos. ¿Para qué o para quién entrenamos? Bueno, esta foto me gusta porque a veces cuando nosotros entrenamos a un equipo o ayudamos a un jugador, muchas veces entrenamos también para nosotros, ¿no? Nos ponemos a prueba a ver si yo puedo ayudar a mejorar a este jugador. Y entonces, bueno, yo he ayudado a mejorar a este jugador, pero ¿de verdad entrenas para el jugador o de verdad entrenas para ti? Hay entrenadores que, bueno, que te dicen que no, que sí, que entrenan para ellos y entrenan para el jugador. Pero en realidad nosotros debemos de hacer ese ejercicio de autocrítica, de que nosotros, si entrenamos para nosotros, el que va a sufrir es el jugador. Muchas veces vemos al jugador en todos los defectos que tiene. Lo que le falta al jugador para ser un buen jugador, lo que le falta a este jugador para votar bien, para generar ventajas uno contra uno, para tomar buenas decisiones jugando un bloque directo, para defender mejor. Vemos siempre, bueno, o prejuzgamos al jugador sobre lo que le falta para alcanzar ciertos niveles de juego. Pero entiendo que debemos de atacar el desarrollo del jugador o de los jugadores desde sus puntos fuertes más que desde sus puntos débiles. Si lo hacemos así, el jugador sufrirá menos. Si nosotros intentamos mejorar al jugador desde sus puntos débiles, y esto es una manera que tengo yo de preparar las sesiones de trabajo, muchas veces frustramos al jugador. Le estamos recordando cada día lo que no hace bien, le estamos recordando cada día lo que tiene que mejorar, y muchas veces el jugador se frustra en ese proceso de mejora y nosotros no sabemos ayudarle. Entonces, yo sí que os invito a que cuando intentemos desarrollar o ayudar al jugador a mejorar, que lo hagamos desde sus puntos fuertes. Que en nuestra metodología podamos plantear ejercicios donde sus puntos fuertes siempre estén presentes. Es decir, si quiero mejorar el bote con la izquierda de un jugador y sé que es un jugador que finaliza bien, por ejemplo, situaciones cercanas al aro con su mano derecha, plantear situaciones donde él siempre tenga éxito o donde él esté cómodo mostrando sus puntos fuertes e indirectamente con objetivos transversales que el jugador esté desarrollando o mejorando sus puntos necesarios, que en este caso era el bote con la izquierda. Eh, de esta forma creo que el jugador, entrenamos para el jugador. El jugador es el que va a dormir tranquilo y no yo como entrenador. Tenemos que tener claro que nosotros entrenamos para los jugadores. Es un juego de jugadores, no entrenamos para nosotros. No entrenamos para que yo o para que alguien diga que yo soy un gran entrenador o para que el jugador me agradezca que ha mejorado. Esos son, bueno, aspectos que suceden, circunstancias que acompañan al entrenador, pero en esencia nosotros debemos de tener un foco en la mejora individual del jugador. El foco es el aprendiz y para eso tenemos que ser especialistas en el jugador. Bueno, esta diapositiva la pongo porque muchas veces hay una distancia muy grande entre el conocimiento científico de todas esas personas
o estudiosos del baloncesto o del deporte que están en universidades, que están investigando, tienen becas de investigación o dedican horas a investigar sobre la metodología del entrenamiento, sobre qué es necesario para entrenar bien, para optimizar el trabajo con los jugadores. Y al otro lado del puente están todos los entrenadores que le dedican horas experienciales, horas de práctica con los jugadores desde hace muchos años. Y cuando hablo con los que están en la parte de la universidad y con los que hablo, o conocimiento científico, y cuando hablo con los que están en la parte de pista, de práctica, de experiencia, veo mucha distancia. Veo mucha distancia a la hora eh, del trabajo con el jugador. Mucho trabajo técnico, mucho trabajo coordinativo, más trabajo táctico, más trabajo variabilidad contextual, desde el juego, tareas jugadas, tareas no jugadas, y siempre hay una distancia muy grande entre los dos. Y yo invito a que se tiendan puentes. Yo creo que el conocimiento científico necesita del conocimiento experiencial de todos esos profesionales y todos esos entrenadores que están en el día a día con los jugadores desde hace años, que les corrigen, que les ayudan, que les acompañan en todo su proceso, y estos entrenadores que escuchen, que lean a todas esas personas que están investigando durante horas para mejorar al final nuestro trabajo en el día a día. No es lo mismo entrenar ahora que entrenar hace 25 años, y eso debemos de aceptarlo. Las metodologías evolucionan, los jugadores evolucionan, la cultura evoluciona y nosotros como entrenadores debemos de evolucionar. Y el conocimiento científico debe de escuchar las experiencias y las sensaciones de los entrenadores que llevan años y años entrenando jugadores, entrenando equipos y ayudando a que esos jugadores consigan sus objetivos. Entonces, muchas veces cuando yo, evidentemente, haciendo un ejercicio de autocrítica, yo no entreno ahora como entrenaba hace 15 años. A veces miro atrás y cómo entrenaba a jugadores de manera individual, la tecnificación, esos entrenamientos de horas y horas con jugadores en uno por cero, son rentables, no son rentables. Al final, ah, no se trata de pasar tiempo con el jugador, porque si el jugador pasa tiempo entrenando, va a mejorar, nunca va a empeorar. El jugador siempre va a desarrollarse positivamente, si pasa horas con el balón y pasa horas entrenando. Pero la clave no es eso, la clave es optimizar ese tiempo de entrenamiento del jugador. Esa metodología, ese tiempo que está con nosotros sea un tiempo rentable, que podamos rentabilizar, que el jugador pueda rentabilizar ese tiempo que pasa con nosotros de la mejor manera posible y sobre todo de forma rápida, que sea, eh, que sean entrenamientos donde el jugador perciba que mejora y que se desarrolla, más que nosotros pensemos que lo está haciendo. Lo importante es lo que él está sintiendo. Entonces, antes de entrar en profundidad en la metodología que os quiero contar, que yo utilizo a la hora de entrenar con jugadores, me gustaría hablar de esto, la acción de juego. La acción de juego y los objetivos operativos. Yo os invito a que cuando os sentéis delante de una hoja o delante de vuestra sesión de entrenamiento y penséis en qué trabajar con mis jugadores o con estos dos jugadores o con estos cuatro jugadores o con todo mi equipo, estas situaciones de mejora en estas acciones de juego, por ejemplo, bloqueo directo, bloqueo indirecto, mano a mano, y no solo en aspectos ofensivos, sino también en aspectos defensivos. Cuando hablo de fundamentos técnico-tácticos no solo estoy hablando de ataque, también estoy hablando de defensa. A mí me ayuda mucho plantear objetivos operativos para cada acción de juego. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues cuando hablo de objetivos operativos hablo de una dirección que el jugador debe de tener. Los objetivos operativos dirigen y guían la intención y la acción del jugador para tener éxito en esa acción de juego. Demandan del jugador una serie de recursos de los que dispone o no. Generan necesidad de aprendizaje en el jugador. Ayudan a alimentar la motivación del jugador en su proceso. El protagonista es el jugador. Y enriquecen nuestra comunicación con el jugador y nuestras correcciones. ¿Qué quiero decir con esto, con objetivos operativos? A mí me gusta mucho, ah, antes de yo darle al jugador una serie de herramientas que creo que le pueden ayudar a nivel coordinativo, a nivel decisional, a nivel de
estímulos fijarse a la hora de tomar la decisión. Hablo con él a la hora de trabajar una acción de juego o con ellos sobre objetivos que él necesita para tener éxito en esa acción, antes de poder ayudarle en una enseñanza de, pues imaginaros, pues un cambio por delante, un cambio por la espalda, eh, un bote de escape contra una defensa agresiva en pick and roll. Prefiero antes hablarle de lo que necesita, de lo que va a demandar la acción de juego de él y a él que sepa qué necesita para resolverla con éxito. Entonces, muchas veces nosotros cuando me preguntan, por ejemplo, a nivel de secuenciación de contenidos, ¿enseñamos primero el bloqueo directo o el bloqueo indirecto? ¿Cuándo enseñamos el bloqueo directo en los jugadores, en mis equipos? Muchas veces el baloncesto te lo va a decir, te va a dar la solución el baloncesto. Si eres capaz de escuchar y de entender el juego y sobre todo de ver que cada ejercicio está evaluando al jugador. Un jugador con balón, por ejemplo, si no es capaz de mantener la posesión de balón con presión alta defensiva, en una situación de uno contra uno, ¿por qué vamos a introducir la enseñanza del bloqueo directo a nivel táctico? Si un jugador no es capaz de poder leer dos estímulos simultáneamente con una presión defensiva alta, manteniendo la posesión del balón en una zona determinada del campo, ¿cómo voy a pretender que sepa poder jugar con éxito una acción de bloqueo directo? Entonces, yo planteo objetivos al jugador, le llamo operativos porque son objetivos que le movilizan a hacer una acción para que él, con todos los recursos que él tenga a nivel coordinativo y a nivel técnico, que sea capaz de tomar una buena decisión. Entonces, ese objetivo operativo va a guiar la intención del jugador y le va a generar una necesidad de aprendizaje. Porque muchas veces, si yo soy capaz de aumentar la dificultad táctica de la acción de juego, ya sea porque reduzco el espacio, aumento el número de defensores, aumento el número de atacantes, aumento el número de estímulos, reduzco el tiempo de decisión del jugador. Si soy capaz de aumentar o disminuir, regular la dificultad de la acción de juego, voy a poner en perspectiva al jugador de lo que necesita para mejorar. Entonces, cuando le genero esa necesidad de no tengo estas herramientas o no soy capaz de resolver esta situación con garantías, ya lo tengo motivado para aprender. No sé si me estoy explicando bien. Yo lo que quiero cuando entreno al jugador es que él tenga la necesidad de aprender, que él tenga la necesidad de querer mejorar. Y el juego te da esa necesidad. ¿Por qué? Porque el jugador entiendo que quiere ser rentable. Entiendo que el jugador, cuando toma decisiones, quiere ser eficaz. Entiendo que un jugador, cuando juega un bloqueo indirecto, quiere no perder el balón, quiere buscar un buen tiro, quiere generar ventajas para sus compañeros. Entonces, a través de los objetivos operativos que la acción del juego demanda, ¿qué pasa? Que nuestros objetivos operativos eh, tienen que ver con el conocimiento del entrenador, con el SERPA, con la foto inicial que os enseñé. Tu conocimiento del juego para ayudar al jugador, si tienes un conocimiento del juego muy alto, por eso yo entiendo que un entrenador de formación tiene que ser un experto en táctica y no en táctica colectiva a nivel de sistemas de juego, sino eh, qué hay arriba en la montaña, qué va a demandar el juego del jugador cuando esté a otro nivel, que no es este. En los próximos años, el baloncesto que le va a pedir a este jugador, por el puesto específico que tiene, por su crecimiento físico, por su crecimiento emocional, por dónde va a estar este jugador, qué va a demandar el juego, qué va a necesitar él para ser eficaz en el juego. Entonces, si yo conozco en profundidad o intento conocer en profundidad cada acción del juego para poder ayudar al jugador, voy a saber qué objetivos operativos va a tener que él eh, eh, intentar encontrar o o alcanzar en la acción de juego para ponerlo en perspectiva de lo que él va a necesitar. Entonces, en función de eso, puedo ponerle objetivos operativos sencillos, por ejemplo, ataca siempre Riget a la hora de jugar un bloqueo directo. Objetivo operativo. Antes de jugar un bloqueo directo, juégalo sin votar. Intenta atacar Riget. Solamente ese objetivo operativo. Bueno, ¿cómo él lo va a hacer? No le digo cómo lo va a hacer, solo digo lo que tiene que conseguir. Atacar Riget, atacar uno contra uno previo a jugar el bloqueo directo. Bueno, pues cuando él se vea eficaz o no en esa situación, yo intento ayudarle técnico-tácticamente, intento ayudarle emocionalmente, intento ayudarle con ejercicios o propuestas de cómo él podría atacar un rillete en esas situaciones.
y así con todas las acciones de juego. Y los objetivos operativos, sobre todo, nos ayudan a reconocer las capacidades del jugador y a evaluarlo. Y ahora llegamos aquí, que es la enseñanza de cómo entiendo yo, y quiero compartir con vosotros, a ver si esto os genera, os ayuda, o simplemente llevarme yo también vuestras impresiones, si las tenéis, o vuestras preguntas, porque a mí me va a ayudar seguro. Son 4 estrategias que tengo en la enseñanza de los fundamentos técnicos, técnico-tácticos ofensivos y defensivos. Aquí dejo fuera lo que es el 5 contra 5, es decir, todo el juego estructurado, y el tiro. El tiro, es decir, yo creo que tiene un tratamiento muy especial. No lo metería dentro de estas 4 estrategias. Son estrategias que a mí me ayudan para poder acompañar, ayudar al jugador, ya sea un jugador profesional que quiere solamente un detalle para jugar una situación específica del juego, pues, por ejemplo, pues, atacar contra una defensa, denegar en bloqueo directo, porque tiene dificultades para resolver desde el dribbling, o dónde puede encontrar un pase con situaciones de alta movilidad contra una defensa agresiva de pick and roll. Am, situaciones de cómo generar ventaja en los primeros segundos al cruzar medio campo. Pues desde el dribbling contra una defensa under en pick and roll, o situaciones de collapse. Cómo resolverlas una vez que entro en la zona jugando contra recuperación. Bueno, pues esos pequeños detalles, o acompañar a jugadores que están iniciándose, los 9, 10, 11, 12 años, qué necesidad tienen ellos en el juego para sentirse eficaces, ¿no? Porque al final esa eficacia percibida del jugador hace que el jugador am, tenga más motivación para aprender y más motivación y más seguridad en el juego. Estas 4 fases no son fases estancos, ni suceden una detrás de otra, sino que puedes jugar con ellas. Yo intento jugar con ellas. Las 4 intento que se den siempre. Siempre que se pueda, intento que se den en la misma sesión. Una fase coordinativa y de control interno. Ahí estaríamos en todo el trabajo técnico que se puede hacer en situaciones de uno por cero. Situaciones que yo creo que hay un montón de ejercicios y de tareas donde nosotros podemos mejorar el bote del jugador, el trabajo de pies, trabajo de desplazamientos, am, trabajos de manejo de balón, de tipos de pase, de habilidades, de fase mano en el dribbling. Bueno, todo ese trabajo de coordinativo técnico de uno por cero, y conocemos un montón de nombres, terminología, que a veces queremos con esa terminología secuestrar un poco todas estas acciones técnico-tácticas del juego, del jugar con el balón, pero sin entrar ahí en profundidad. Esta fase coordinativa y de control interno tiene que ver con las habilidades motrices específicas del juego, de cada acción de juego. Yo creo que cada acción de juego demanda un trabajo coordinativo del jugador, un trabajo técnico del jugador, para ponerlo a disposición de la táctica. ¿Por qué le llamo control interno? Porque la atención del jugador a la hora de estar en ese ejercicio es interna. No hay una atención externa, sino que toda la atención del jugador está en cómo coloca los pies, en cómo sienta el balón, en cómo rueda el balón en su mano, en cómo es capaz de coordinar pies y manos, en cómo se coloca, en dónde está su cabeza, cuál es su flexión. Es un control muy interno del jugador en esta fase coordinativa. Otra fase, una fase inductiva de interiorización, donde el jugador interioriza para qué hace las cosas y por qué hace las cosas. ¿Por qué estoy haciendo ese trabajo coordinativo? ¿Para qué me va a servir después? Porque yo creo que ahí muchas veces pasamos por encima de esa fase. No preguntamos al jugador, no convencemos al jugador, y el jugador necesita saber para qué entrena, para qué está trabajando cada una de las situaciones que nosotros le proponemos. Entonces, esta fase para mí es súper importante. Esta fase inductiva y de interiorización es clave para que el jugador entienda para qué hace todo lo que le estamos proponiendo. Una tercera fase, que es la más rica de todas, que es la de control externo, o de regulación y control externo, que es todas esas tareas que nosotros proponemos donde hay estímulos externos a los que el jugador tiene que decidir o tiene que adecuarse en la acción del juego. Puede ser pues, situaciones de todo tipo, que yo creo que es la más rica a la hora de plantear tareas, regulando el número de defensores, el número de atacantes, el espacio, el tiempo de decisión.
tareas de 2 por 2, tareas de dos contra uno más otro, el propio entrenador marcando una defensa pasiva, dándole estímulos determinados al jugador en situación de 1 por 0 con una defensa regulada. Bueno, esta yo creo que es súper importante a la hora de regular los fundamentos técnico-tácticos del jugador en la fase de aprendizaje. Y una última fase, que es la fase creativa y de aplicación al juego real, que es, yo ahí metería todo lo que es 5 contra 5, 4 contra 4. Ya os digo que a mí, a la hora de trabajar con los jugadores, me gusta que las 4 se den en la misma sesión y el mismo día. A mí me gusta hacer una sesión completa de 1 por 0 con un jugador, solamente coordinativa. Evidentemente, cada jugador o cada edad del jugador o cada etapa formativa va a demandar más de una o de otra etapa. Y la acción de juego que queramos trabajar o que sea foco a la hora de trabajar con determinados jugadores va a marcar pues, la demanda de una o de otra. Muchas veces puedes empezar con la fase creativa o puedes empezar con la fase de regulación de control externo, generar una situación que evalúe al jugador, donde el jugador le genera esa necesidad. Y una vez que el jugador tiene esa necesidad, puedes atacar la fase coordinativa. O generar un box en cada sesión de entrenamientos donde tú puedes tener como estaciones, donde tú tienes un box de trabajo coordinativo, donde el jugador puede acudir no solamente, bueno, como llaman los profesores, eh, adaptaciones curriculares, ¿no? No solamente para que un jugador que no vota bien o que no hace un gesto coordinativo bien, sepa que va allí porque tiene que mejorarlo, sino que puede ser una estación donde un jugador que lo hace muy bien, tú le aumentes la dificultad coordinativa, o más velocidad, o más distancia, o trabajar más rápido con los pies, bueno, complicar la tarea coordinativa en ese box. Entonces, tener un box siempre para trabajar aspectos coordinativos o aspectos técnicos de 1 por 0, donde puede haber uno, dos o tres jugadores trabajando simultáneamente. Os voy a hablar un poco de cada una de ellas, así por encima. La fase coordinativa. Estamos trabajando el qué, la herramienta que le queremos dar al jugador. ¿Qué herramienta o qué aspecto o habilidad específica, motriz, está trabajando para esa acción propia del juego? O en general, o una situación de, bueno, pues estoy trabajando el bote en general con un niño de 10 años. Su adaptación, mano-bote, fase mano, cómo es capaz de botar y desplazarse. Bueno, ahí montamos el esquema motor del jugador. Hay que tener paciencia, mucha disciplina y una vez que el gesto técnico o coordinativo entendemos como entrenadores que se ha alcanzado, el jugador debe realizarlo a la máxima velocidad, a la máxima velocidad posible. ¿Por qué? Porque yo creo que después en el juego va a demandar una regulación de esa velocidad. Si tú en situaciones de 1 por 0 de trabajo coordinativo no eres capaz de dominar ese gesto técnico, que el jugador tiene que hacerlo como suyo, y biomecánicamente hablando, motrizmente hablando, debe hacerlo como suyo, debe realizarlo a la máxima velocidad posible. Debemos llevarlo al límite del error, para que el jugador sea capaz de regular ese aspecto coordinativo para luego ponerlo a disposición de la decisión táctica en el juego. Pensad que cuando un jugador toma decisiones en el juego, las hace de manera inconsciente o no consciente. Suceden en milésimas de segundo y a nivel motriz su sistema nervioso central o sistema nervioso periférico debe estar acostumbrado a ese tipo de parámetros motores, ya sea regular planos de acción, de ser capaz de entrar y salir de espacios, de dominar el plano posterior, de dominar planos laterales. Bueno, pues eso se puede ir trabajando y enriqueciendo con este trabajo coordinativo. Debemos ser capaces de discriminar qué jugadores o qué carencias tienen ciertos jugadores en este tipo de trabajo coordinativo. Nos llegan a veces llegan jugadores que no dominan el plano posterior, jugadores que no dominan la flexión o el centro de gravedad, jugadores que cuando se pasan hacia atrás, su cabeza va hacia atrás, su cabeza pesa 9 kilos y marca mucho el centro de gravedad donde colocas la cabeza cuando te desplazas. Bueno, todo ese tipo de correcciones motrices o dominio del plano posterior para jugadores que quieren jugar de espaldas al aro o jugadores que quieren trabajar en espacios
frontales, traseros y delanteros, bueno, o diagonales, todo ese tipo de trabajo se puede trabajar en el qué, en este trabajo coordinativo que podemos hacer en los box que podamos tener en nuestra sesión de trabajo. La fase inductiva, como os dije antes, sobre todo es para que el jugador entienda para qué estamos trabajando el aspecto coordinativo. Muchas veces es obvio, pero otras veces lo damos por obvio y no lo es, sobre todo en etapas de iniciación o etapas de formación. Entonces ahí yo incluiría todo ese tipo de trabajo que podemos hacer de 2 por cero, 3 por cero, 4 por cero e incluso 5 por cero, donde tenemos que dar mucho valor al trabajo coordinativo que hemos hecho con anterioridad, relacionados con la acción del juego o con aspectos relacionales en situaciones de 4 por cero o 5 por cero. Penetración, spacing, pues trabajo de salida de indirectos, cómo damos libertad al hombre con balón, disciplina a todos los jugadores sin balón. Bueno, qué spacing tenemos en situaciones de un back screen, lo que se nos ocurra en nuestro juego y cómo lo relacionamos con el aspecto coordinativo. El cómo y el cuándo, toda esta fase de regulación, que es la más rica, yo creo, que donde nosotros ahí, cada entrenador, eh, entiendo que cada uno de nosotros es como un pintor, cada uno pinta el cuadro como sabe o como cree saber, pero siempre lo intentamos hacer de la mejor manera posible, o por lo menos lo debemos de intentar así, ¿no? Nosotros, los ejercicios que tenemos muchas veces ah, deberían de ser ejercicios nuestros, un mismo ejercicio, es decir, un mismo ejercicio llevado por diferentes entrenadores con un mismo equipo tiene que tener un impacto diferente, debería de tener un impacto distinto. Cómo comunicamos, cómo lo presentamos, cuánto tiempo lo aguantamos el ejercicio, qué nivel de corrección tenemos, qué nivel de exigencia ponemos en el ejercicio. Entonces, un mismo ejercicio lo hacemos nuestro variando todo este tipo de parámetros. Entonces, esta fase de regulación de control externo es de cómo nosotros podemos, a partir de lo coordinativo y de lo inductivo de esas ruedas comunicativas de 2 por cero, 3 por cero, 4 por cero, introducimos situaciones de oposición, ya sean 2 por 2 o ya sea un entrenador o varios entrenadores que están dando un estímulo defensivo o estímulos visuales, estímulos auditivos en situaciones eh, parciales del juego, ¿no? O partidas del juego, 3 por 2 más uno, 3 por 3, situaciones de uno por uno más uno, de 2 por 2. Bueno, un montón de tareas que podemos nosotros generar y desarrollar con solamente variando el número de defensores, el número de atacantes, el espacio, el tiempo de decisión, regulando sobre todo esa toma de decisión del jugador y el nivel de dificultad de la tarea. Y la última, que es la creativa, ya os digo que no son secuenciales, pero sí se deberían de dar todas a la hora de trabajar un fundamento técnico-táctico, ofensivo o defensivo, y son situaciones de juego real, donde ahí nosotros debemos de dejar que el jugador se exprese en esa acción de juego. Generar situaciones de juego en 4x4, 5 contra 5, donde el jugador pueda expresar lo que ha trabajado en esa sesión o lleva trabajando en las sesiones anteriores, con poca corrección, con decisiones abiertas, con a lo mejor correcciones hoy en día en vídeo, que haya un feedback visual de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. De la misma manera, si es posible, yo creo que hoy en día es muy factible poder tener ese feedback visual en cada una de las 4 fases, coordinativa, inductiva o de regulación externa, donde el jugador pueda verse y pueda autoevaluarse y podamos comentar con él cómo realiza cada una de las acciones que le proponemos y cómo él siente esa acción o cómo él siente ese trabajo coordinativo y cómo es capaz de expresarlo y cómo le ayuda o no le ayuda o cómo lo hace suyo a la hora de jugar, cuánto tarda en expresar o en tomar esas decisiones a través de ese trabajo coordinativo o con la ayuda de ese trabajo coordinativo. Ya os digo que para mí es uno de los paradigmas más, el paradigma del entrenador es la metodología rentable. Cómo nosotros, el tiempo que estamos con nuestro equipo, el tiempo que estamos con los jugadores o con un jugador o varios jugadores, logramos aprovechar al máximo ese tiempo. Entonces, siempre hay las mismas discusiones entre entrenadores. No, a mí me gusta trabajar mucho 1 por 0 antes, a mí me gusta trabajar mucho en situaciones de juego. A mí me gusta, bueno, cada uno tiene su metodología, cada uno tiene sus experiencias, cada uno entiendo que a través de esa maestría que tenemos de contenidos, ideas que generan nuestro método, tomamos nuestras decisiones. Y esta es la mía, esta es mi decisión.
me gusta plantear la enseñanza de los fundamentos técnico-tácticos de esta manera, ni solo 1x0, ni solo 3x3, sino que jugar con estas 4 fases, donde el jugador pueda mejorar coordinativamente o técnicamente, donde el jugador tenga la posibilidad con una regulación externa, poder expresarse en esas acciones de juego, donde el jugador pueda entender dónde va a utilizar ese trabajo coordinativo, ese trabajo técnico o dónde se lo va a demandar el juego, y luego cómo él en esa fase creativa es capaz de expresarse y de crecer como jugador de baloncesto según lo que estamos trabajando, ¿no? En todo este proceso. Um, bueno, yo ahí abriría ahora un turno de preguntas, si lo creéis oportuno, y de comentarios sobre esta metodología y esta propuesta de metodología rentable que he compartido con vosotros. Eh, bueno, pues en principio los usuarios que están conectados no me han trasladado ninguna pregunta. Al igual que en las anteriores ponencias, como se queda grabado, pues en principio lo que nos trasladen te lo pasaríamos y luego les contestaríamos a ello. Eh, También comentarte que agradecemos mucho tu predisposición a estar aquí en directo y además ser el último ponente de nuestras jornadas, de esta segunda edición que la empezamos a desarrollar el año pasado como primera edición del Día del Entrenador de Baloncesto de la Comunidad de Madrid. Y para nosotros ha sido un placer tenerte como último ponente. Además, creo que va a levantar bastantes cuestiones y preguntas a nuestros socios cuando vean el vídeo. Bueno, para mí Moisés, ha sido un placer, ya te digo, y compartir, esto es muy, muy personal, es algo, ya te digo, que ni pretendo remover a nadie, ni crear ningún tipo de controversia, pero simplemente contar cómo me gusta a mí entender o cómo entiendo yo que es el proceso de un entrenador y el proceso a la hora de ayudar al jugador, ¿no? Y que cada uno tenga la iniciativa o la capacidad de tener ese liderazgo, esa capacidad de ser un entrenador, intentar ser un entrenador universal, adaptarse al contexto el contexto que demanda de nosotros, y sobre todo ser capaces de profundizar en el juego. Conocer cada vez el juego en profundidad nos va a ayudar a ayudar al jugador, a acompañarlo, a guiarlo en su proceso, que creo que al final debemos de entrenar para ellos más que para nosotros, debemos de preocuparnos de que el jugador duerma tranquilo, no nosotros dormir tranquilos, porque el jugador duerme tranquilo si se siente eficaz, si se siente capaz, si se siente motivado, y bueno, en 45 minutos poder hablar de todo esto para mí ha sido bastante complicado, pero me ha gustado preparar la presentación y poder contar cómo a mí me gusta trabajar con el jugador y los jugadores a la hora de desarrollar sus fundamentos técnico-tácticos a todos los niveles y a todas las edades. Pues Antonio, mira, tenemos un mensaje de Javier Laín, que es socio de nuestra asociación. Dice que la metodología tuya le encanta, que empezó a utilizarla este año a raíz de escucharte y que ha encajado muy bien en el crecimiento de jugadores de su club. Que tiene una curiosidad que te ha escuchado varias veces decir que el tiro tiene una metodología aparte, que si Sí. podrías darnos alguna pista. Sí, para mí, yo no digo una metodología aparte porque a mí no me encaja en ese trabajo de las 4 fases, ¿no? De objetivos operativos, de, mm, del 1x0 coordinativo, de luego la fase inductiva. Yo creo que, evidentemente, el tiro es algo muy especial, es algo muy, muy individual, a pesar de que haya unos parámetros biomecánicos que todos conocemos y que nos dicen
realizando esos parámetros biomecánicos, el nivel de éxito a la hora de tirar la canasta va a ser mucho mayor y a todos nos guía a la hora de poder proponer ese tipo de trabajo con los jugadores, pero después cada uno de los jugadores siente el tiro de una manera muy especial. Entonces, para mí sí que hay un trabajo coordinativo muy alto en el tiro, porque tiene un componente biomecánico altísimo, tiene un componente de somatotipo del jugador altísimo, porque después nosotros si abres el codo no vas a meter canastas, si no dejas la mano mucho tiempo no vas a meter canastas. Bueno, a veces esos mensajes tenemos que regularlos nosotros con los jugadores, porque tenemos un montón de ejemplos a lo largo de todos estos años de jugadores que tienen altísima eficacia en el tiro y no cumplen unos parámetros biomecánicos estándar. Entonces, a la hora de entrenar el tiro, a mí me gusta mucho trabajar de manera especial con los jugadores. Hay mucho trabajo de 1 por 0, hay mucho trabajo de trabajar con diferentes móviles, de trabajar con diferentes pesos, de trabajar con diferentes distancias, de trabajar con un tiempo de decisión a la hora de adaptarse al móvil diferente, de, de poder trabajar con diferentes alturas también, de tener un espacio para que el jugador pueda expresarse y buscar sus máximos sitios o lugares de eficacia, de escuchar al jugador, de reducir el tiempo que tiene el jugador para poder realizar un tiro, mm, de diferentes agarres, de diferentes situaciones que en donde su sistema nervioso se vaya adaptando y encontrando una mayor plasticidad a la hora de realizar el tiro. Evidentemente que cuando pasa más tiempo, porque muchas veces eh, leyendo a todo este conocimiento científico que os hablaba antes, leyendo a expertos en aprendizaje motor, dicen que muchas veces es como una carretera. Cuando tú empiezas a aprender una habilidad motriz específica, tú empiezas a echar asfalto y la carretera va creciendo y después es muy difícil volver atrás. Hay unas etapas sensibles de aprendizaje motor que tenemos que conocerlas. Después de esas etapas sensibles, el jugador es muy difícil que pueda, después de muchos años, cambiar globalmente un gesto técnico o un gesto motor. Entonces, hace falta un reaprendizaje y una inversión de tiempo muy alta. Entonces, a la hora de enseñar el tiro, a mí me gusta mucho que haya unos parámetros coordinativos y de sensación, de sensaciones del jugador, de feeling del jugador, muy personales, pero que se puedan dar y que cumplan una serie de parámetros biomecánicos estándar, ya sea la flexión, ya sea la extensión final, ya sea el movimiento continuo, bueno, movimientos muy generales al principio, donde el jugador entienda que, que para que el día de mañana pueda ser un buen tirador, tiene que pasar muchísimas horas que generen mentalidad. Un buen tirador tiene mentalidad, tiene, tiene aparte un aspecto mental y emocional muy diferente a un mal tirador o a un tirador regular, entre comillas, que es aceptar el error, sobre todo a nivel emocional, debe de aceptar el error. El error le va a acompañar siempre y la repetición. Un violinista limpia el violín, un tirador debería de, que quiere ser un buen tirador, debería de repetir, de repetir y de repetir. Y nosotros como entrenadores generarles situaciones donde ese tiro tenga un momento previo diferente y una situación de juego diferente. Es decir, ¿qué sucede el segundo antes de realizar un tiro? ¿Desde dónde le llega el pase? ¿Desde dónde va a tirar? ¿Cómo él eh, para? ¿Cómo él, dónde recibe el balón? ¿Por el lado derecho, por el lado izquierdo, a la altura de la cadera, a la altura del hombro? ¿Qué pivote va a realizar? ¿Qué parada va a realizar en velocidad? ¿Va en velocidad o está estático? ¿Puede moverse antes de realizar el tiro, antes del catch? Bueno, todo ese segundo previo tiene una riqueza tan alta en el juego que nosotros debemos de profundizar en ella, porque al final no se trata de un tiro libre, se trata de un tiro en situación real de juego, o un tiro o una finalización dentro de la zona. Finalizaciones a un pie, finalizaciones a 2 pies, situaciones en extensión, todo ese tipo de situaciones, después de un contacto. ¿Hay contacto previo o no? ¿El jugador busca el contacto y se adecua a él o recibe el contacto y tiene que adaptarse a ese contacto? Pues todo ese tipo de situaciones que suceden antes del tiro, yo las trabajaría o las trabajo, me gusta trabajarlas de manera muy específica con los jugadores. Situaciones que el jugador va a soportar en el juego o tiene que adaptarse en el juego antes de realizar un tiro. Evidentemente, el catch and shoot
todos lo conocemos, pero yo creo que hay una riqueza a la hora de finalizar, a la hora de poder trabajar con un tirador que deberíamos de conocer. Evidentemente, no es lo mismo entrenar a un jugador infantil que está empezando a tirar, que está empezando a tener puntería, que está empezando a reconocer distancias, que está creciendo, que sus parámetros físicos o sus palancas están cambiando, el peso del balón es diferente, la distancia es diferente, bueno, pues ahí tenemos que tener mucha paciencia a la hora de trabajar el tiro. Pero sí, yo le dedico mucho bagaje coordinativo, muchas situaciones de 1 por 0, pero trabajando ese segundo previo a la realización del lanzamiento y después en situaciones de juego real o diferidas con contacto, sin contacto, con diferentes apoyos, bueno, diferentes móviles, diferentes pesos, diferentes distancias, diferentes alturas de la canasta. Bueno, no, yo creo que estaría todo el día hablando del trabajo de tiro porque a mí es algo que me gusta mucho, pero invito a este entrenador, ¿cómo se llama? Javier, me dijiste, Sí, Javier Laín. pues que contacte conmigo y que podamos hablar en profundidad si le apetece. Me comenta que a sus chicas las tiene fritas con la fase mano y con el plano posterior. Eso es bueno, eso es bueno, no, sabes, muchas veces cuando trabajamos el dribbling con los jugadores, yo sí que percibo que si ese jugador joven no tiene unas experiencias motrices y hoy en día cada vez los niños o las niñas, los jugadores jóvenes tienen pocas experiencias motrices con todos los aparatos tecnológicos, con el tiempo que pasan sentados, con el tiempo de sofá, motrizmente no dominan el plano posterior. ¿Por qué? Porque no lo utilizamos el plano posterior. No caminamos hacia atrás, no corremos hacia atrás, no tenemos experiencias motrices ni jugamos en la calle, ni hacemos multideporte. Y bueno, muchas veces llega un jugador de baloncesto, le queremos enseñar un reverso o un pivote posterior y tiene dificultades de equilibrio, tiene dificultades de apoyo. Y nosotros insistimos en el aspecto específico del reverso cuando a lo mejor tenemos que trabajar en habilidades motrices más básicas, como los giros, los desplazamientos posteriores, los apoyos cuando corremos hacia atrás. Y yo creo que el plano posterior es fundamental en cualquier jugador que quiera botar bien el balón o generar ventajas con el bote. Dominar planos anteriores y posteriores, diagonales hacia adelante, diagonales hacia atrás, ese trabajo de pies y de apoyos y de control del balón con esa fase mano, para mí es fundamental. Pues un placer tenerte con nosotros y como te comentaba, el tenerte como final de las jornadas, pues la verdad es que ha sido un gusto. Te dice Javier Laín que te toma la palabra. Muy bien. Él puede tener mi contacto y si no, se lo puedes pasar tú, que no hay ningún problema. Perfecto, pues se lo pasaré. Pues ahora te voy a despedir. Luego a las 10:15 vamos a tener una pequeña mesa de debate con distintos socios sobre la situación actual del entrenador de base, de digamos nuestras realidades. Eh, Te invito a escucharlas si quieres y a los que nos están escuchando pueden participar porque queremos que sea una mesa entre varios, ¿no? Es decir, no una ponencia al uso como hemos estado haciendo en estas jornadas y que sea un poco también el punto en común de los entrenadores, que para eso es nuestro día, ¿no? Querer hablar y matizar pues, las dificultades, problemas o alegrías que tenemos en nuestro día a día. Muy bien. Pues por mi parte, que todos estemos felices donde estemos, que estemos siempre motivados para cuidar este deporte que tanto nos gusta y bueno, que paséis todos unas felices fiestas si podéis. Y bueno, pues aquí me tenéis para compartir baloncesto siempre que os apetezca.